Los postulados de la razón práctica de Kant. Los postulados de la razón práctica forman parte de la crítica de la razón práctica de Kant, es decir, del estudio que dedica Kant al papel que la razón tiene en la orientación y la regulación de nuestra conducta. Vamos a recordar brevemente los contenidos fundamentales de la crítica de la razón práctica que giran en torno al concepto de imperativo categórico. Un imperativo es una orden. El imperativo categórico es la orden de respetar aquellas normas morales que consideramos válidas precisamente por el respeto que nos inspira la norma, la validez de la norma, con independencia de cualquier otro motivo o cualquier otro interés. El imperativo categórico se contrapone al imperativo hipotético, en el que siempre hay una finalidad, un interés, un motivo que impulsa la acción. Esto se debe a que para Kant el ser humano tiene una doble condición. Por una parte es un organismo con necesidades y por otra parte es un ser racional. Como seres racionales somos capaces de entender la validez de una norma y de ahí surge precisamente el imperativo de cumplirla. El imperativo categórico, por lo tanto, es un criterio que debe orientar toda nuestra conducta. Cuando una persona orienta su voluntad de acuerdo con el imperativo categórico, es cuando nos encontramos con lo que Kant llama la voluntad buena, es decir, aquella voluntad cuyo único motivo es el respeto a las normas morales y con independencia de cualquier otra motivación. La meta, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, más alta a la que puede aspirar un ser humano, precisamente es la voluntad buena. No quiere decir que sea una meta fácil de conseguir, puesto que nuestras necesidades, nuestros deseos, en muchas ocasiones interfieren. Sin embargo, la voluntad buena sería la expresión máxima de lo que consideraríamos una persona excelente o virtuosa desde el punto de vista ético. ¿Qué es un postulado? Un postulado, en primer lugar, es una proposición, es decir, una afirmación. En segundo lugar, es una afirmación que se admite como verdadera, es decir, que se considera verdadera a pesar de que no tengamos pruebas. ¿Por qué admitimos como verdadero algo si no podemos demostrar que lo es? La idea es que esta afirmación es útil para sacar otras conclusiones, es decir, sirve de base para otros razonamientos. La idea básica de los postulados de la razón práctica de Kant es esta. Si tiene sentido que los seres humanos cumplan el imperativo categórico, es decir, que actúen por deber, hay ciertas cosas que deberían ser verdaderas para que tenga sentido seguir el imperativo categórico. Y esta idea de que actuar por deber presupone ciertas ideas previas es lo que Kant va a establecer como postulados de la razón práctica. Kant establece tres postulados de la razón práctica: la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Vamos a ver cada uno de ellos para entender por qué estas afirmaciones deben ser consideradas verdaderas, a pesar de que no podamos demostrarlas, si queremos dar sentido al hecho de que podamos actuar por deber. El primer postulado es la libertad del ser humano. El imperativo categórico significa actuar de acuerdo con lo que marca la norma moral. Eso significa elegir aquella acción que es conforme a la norma moral. Para eso el ser humano tiene que ser libre, tiene que tener libertad de elección. Los seres vivos, como por ejemplo los animales, no son libres y por lo tanto no tiene sentido que esperemos de ellos que elijan la mejor conducta. Los animales actúan por instinto y por eso no tiene sentido esperar de ellos el cumplimiento de una norma moral. Lo mismo sucede con una máquina, como por ejemplo un robot. Funciona de una manera automática según un programa y por lo tanto, si carece de libertad de acción, tampoco podemos esperar de él una conducta moral de acuerdo con el imperativo categórico. ¿Pero qué sucede con un ser humano?
Si la conducta de un ser humano estuviera totalmente controlada por fuerzas que escapan a su capacidad, entonces no tendría sentido plantear el imperativo categórico. No tiene sentido exigir que una persona se comporte de acuerdo con lo que dice la norma moral si en realidad no puede elegir. Por lo tanto, debemos suponer, de ahí el postulado, que el ser humano es libre, incluso aunque no podamos demostrarlo, porque si no, no tendría ningún sentido plantearnos la pregunta de si una persona ha hecho lo que debe o no lo ha hecho. Si podemos exigir a una persona que actúe por deber, es porque ha podido elegir esta conducta. El segundo imperativo es la inmortalidad del alma. ¿Por qué la inmortalidad del alma? La voluntad buena, es decir, la voluntad que tiene aquella persona que siempre actúa por deber, siempre actúa por respeto a la norma moral, es un objetivo difícil de conseguir. Esta meta, que es la meta de la excelencia moral, es la perfección en el desarrollo moral de una persona, es difícil que alguien lo logre a lo largo de su vida. Por lo tanto, dice Kant que tendría sentido pensar que el ser humano dispusiera de un tiempo adicional en el que poder llegar a esta meta. Por eso, cabe pensar, que no es posible demostrarlo, pero tiene sentido pensar que nuestra alma exista más allá de la muerte y por lo tanto podamos llegar a alcanzar esta meta de la voluntad buena. Tercer imperativo es la existencia de Dios. Según Kant, comprobamos que en la vida de muchas personas, puede que incluso en la nuestra, la felicidad, el bienestar y el deber no coinciden. En muchas ocasiones, hacer aquello que es correcto implica un sacrificio o tiene un coste. Podemos pensar en aquellas personas que se esforzaron en hacer lo correcto, en actuar de acuerdo con la norma moral y sin embargo acabaron mal, como es el caso de Gandhi o Martin Luther King, que acabaron asesinados por las personas que no pensaban como ellos. Por lo tanto, es fácil de encontrar en la existencia de los seres humanos una contradicción entre la felicidad y el deber. Actuar por deber a veces implica perder la oportunidad de ser felices. Si pensamos en estas personas, aquellas que han tratado de actuar de acuerdo con el deber y sin embargo no han alcanzado la felicidad o han sufrido a lo largo de su vida, podemos entender que eso es una injusticia y que por lo tanto alguien debería repararla. Para Kant, la existencia de Dios es un postulado de la razón práctica porque Dios es el ser capaz de reparar la injusticia a aquellas personas que actuando por deber perdieron su oportunidad de ser felices en esta vida. Esto no significa una demostración o no es una demostración de la existencia de Dios, por eso es un postulado, porque es algo que podemos pensar que es verdadero aunque no podamos demostrarlo. La existencia de Dios sería la garantía de que el deber y la felicidad en algún momento van a coincidir. Tampoco significa que una persona actúe por deber en función de que Dios luego en otra vida va a premiarle, porque entonces ya no estaría cumpliendo el imperativo categórico, sería más bien un imperativo hipotético. Lo que plantea Kant no es un motivo para actuar por deber, sino que es una consideración que tiene que ver con lo que es justo. Es injusto que haya personas que hacen lo correcto y son infelices, y por lo tanto tiene sentido pensar en la existencia de un ser que repare esa injusticia. En la crítica de la razón pura vimos que el conocimiento humano tiene un límite, que es la experiencia, y que por lo tanto, gracias a la observación y a la experimentación, somos capaces de comprender las leyes que regulan la naturaleza. Más allá del límite de la experiencia, no podemos conocer las cosas. Sin embargo, la crítica de la razón práctica nos permite, gracias a los postulados, ir un poco más allá. El hecho de que podamos actuar por deber hace que tenga sentido pensar que ciertas afirmaciones podrían ser verdaderas, como la inmortalidad del alma o la existencia de Dios. Son verdades que no podemos demostrar científicamente,
pero que en conexión con el imperativo categórico cobran sentido. En este sentido, dice Kant, la crítica de la razón práctica nos permite extender nuestro conocimiento más allá de los límites de la experiencia que hemos visto en la crítica de la razón pura.